Bueno, tenemos un invitado hoy para aquellas personas que nos están viendo en este momento y que tienen muchas preguntas porque pueden estar pasando por todas las situaciones que anteriormente nosotros mostramos acá en el programa. Él es el licenciado Javier Moncada, él es psicólogo clínico y con especialidad en género. Para comenzar, bueno, hemos hablado de muchas situaciones, hay mucha tela donde cortar con respecto a este tema, pero ¿en qué nivel del problema se encuentra un padre o una madre que dice, mis hijos son mis peores enemigos? Bueno, las escuchaba intercámara y generalmente la familia, bueno, el término familia me llama mucho la atención. El término familia viene de un término que es como famous o fameis, de ahí se deriva, que dice los que soportan o toleran el hambre juntos. ¿Qué quiere decir? Que si de repente Stephanie está casada y lleva, ¿por qué? Un pedazo de pan, perdón. Si tiene 2 hijos, está su esposo y está ella, tiene que partir el pan en 4 partes. Pero si ustedes lo miran actualmente, nosotros en los hogares estamos divididos. Hay familias que todavía conversamos, pero generalmente estamos muy divididos. La conducta se llama la conducta prosocial, se forja en el niño a los 2 años. La conducta prosocial es esa capacidad de cooperación, de solidaridad, de afecto, etcétera, etcétera. Si yo tengo una buena armonía o relación con mis cuidadores, o sea, con mi padre o con mi madre, dice que la capacidad del niño de dar afecto, cooperar, ser solidario, es mejor para con sus hermanos y con otras personas. Pero a veces, por darles un ejemplo, en los hogares numerosos se puede dar ese afecto y todo, pero también se pueden dar muchos problemas. Yo leía en algunas investigaciones y que me llamó la atención que decía que el CI de los hogares o de los sitios donde cuando hay hijos numerosos, muchos hijos, es más bajo que cuando el hogar solo tiene 2 o 3 hijos. El CI, el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual es más bajo en los hogares que son más numerosos que en los hogares que tienen menos integrantes. Ok, en la carta que estábamos leyendo, ¿cuál habrá sido el problema de esta televidente que dice haberlo dado todo y luchar por su hijo, es madre soltera y que está teniendo estos resultados? Quiero que continuemos con esto al regresar de la pausa. Bueno, ahí se analizan muchos elementos, pero un elemento que me llama la atención es cuando ella dice, yo lo he dado todo, ¿verdad? A veces ni en la relación de pareja se recomienda que se dé todo porque nos podemos quedar vacíos y muchas veces lo damos todo y el que recibe no lo valora. Entonces hay que tener cierta reserva. Otro elemento muy importante que está ahí es que él está entrando en la adolescencia y según lo que dice la nota, le está tratando de dar todo el afecto, todo el amor que tal vez no le pudo dar su papá. En la situación del divorcio o de la separación o cuando solo está una parte de la pareja, generalmente está esa fantasía de que si yo me peleo con mi padre o con el que esté o con el tutor a cargo, siempre tengo esa fantasía, si estuviera fulano o si estuviera sultano. Entonces, lo exteriorizamos. Lo exteriorizamos y se convierte en algunos momentos hasta como una especie de chantaje. Entonces eso siempre va a estar. Entonces cuando ella afirma y dice que se lo di todo, etcétera, etcétera, habría que ver dentro de qué contextos. Y se lo he dado por 11 años, pero ¿por qué como seres humanos necesitamos algo que no hemos tenido? Porque si en este caso ella es una madre soltera y el niño no ha tenido una figura paterna y ella ha estado ahí día y noche, ¿por qué el niño necesitará algo que no ha tenido nunca? Bueno, siempre va a estar esa fantasía de que ¿qué hubiese pasado si hubiese estado mi papá conmigo? ¿verdad? Porque ve el ejemplo con los compañeritos. Por ejemplo, los compañeros tal vez celebran el Día del Padre y él no lo tiene, entonces eso crea resentimiento en él y puede que finalice en un odio hacia la madre. Entonces ahí la recomendación es lo siguiente, uno, dar un poquito de flexibilidad. En la adolescencia, con los hijos que son producto del divorcio o que solo está uno de la pareja, siempre hay un distanciamiento. Siempre. Entre el padre con el que se queda en tutela con ese niño. Con el que está en tutela. Siempre hay un distanciamiento muy normal. En la adolescencia es más marcado. Uno, porque el joven está... Recuerden que la problemática que se da en la adolescencia es precisamente establecer esa identidad o intimidad en otras etapas que vienen después. Y generalmente el niño o la niña está muy complicado en su desarrollo. Entonces hay un distanciamiento. Entonces la madre o el padre o el que está de tutor tiene que ser un poco consciente en ese aspecto. Es muy normal del que usted habla de ese distanciamiento, pero ¿qué pasa cuando ese distanciamiento se va a los extremos, donde vemos a nuestros padres como a un rival? ¿Qué debemos de hacer nosotros como padres para poder no hacer tan grave ni tan nociva esa separación? La verdad que hay que dialogar, intentar dialogar lo más que se pueda, mantener alguna comunicación con esa persona y si no con segundos o terceros o utilizar un mediador en la familia con que el niño o la niña se identifique bastante. Esos líderes pueden
asumir ese rol, aunque sea indirectamente, y nosotros mantener ese contacto en caso de que fuera tan extremo, como se dice ahí, y que recuerden una cosa, como dicen algunos, la parte de que yo estoy haciendo énfasis y digo, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquí, entonces genero lo que muchos técnicos llaman una sordera técnica, en donde el adolescente no quiere saber nada de esa persona. Entonces a veces no es tanto confrontarlo de esa manera y dar un tiempo, un compás, y cuando miremos que todo está más relajado y en un mejor ambiente, poder decirles y hablar más armónicamente. Y la solución de muchos padres que, bueno, están separados, que ni modo, no se creó tal vez con la figura paterna o la materna, la solución es como, ay, le voy a mandar un tiempito que esté con su papá para que vea también él lo que a mí me toca pasar. Y parece pelotita de ping-pong el niño, porque no puede estar bien en un lado y en el otro. ¿Cuál sería la solución a eso? Bueno, ahí es bien complicado porque si mandamos al niño, probablemente la persona que se fue tiene otra pareja, entra en otro ambiente, entra en un lugar reconstruido, allá tienen otros hábitos, pueda que lo discriminen o lo desplacen, etcétera, etcétera. Entonces, pero sí es bueno en la parte de tal vez para que él comprueba, porque ya no lo va a utilizar como chantaje y ya va a saber a lo que se enfrenta si se va del hogar o si se pelea con su madre o con su padre. Pero en términos generales hay que dar algunos espacios al adolescente o la adolescente para que pruebe algunos esquemas, ¿sí? Siempre manteniendo cierto control, ¿verdad? Monitoreando ese control para que no se nos vaya a ir de las manos totalmente. Licenciado, en el caso que yo sé que muchos jóvenes hondureños y niños quizás están pasando por esta situación cuando nuestros padres se van del país, van a trabajar por nosotros y aún así que manden este dinero, los vemos como enemigos porque decimos, me abandonó, me dejó aquí solo, me toca estar con la tía, con la abuela, y vemos a nuestra figura paterna o materna como enemigos, aunque ellos nos estén dando económicamente todo. ¿Cómo debemos de reaccionar como hijos? Porque hay muchos que, yo me incluyo, me tocó y yo llamaba e insultaba a mi mamá, a mi papá, aunque yo sabía que ellos trabajaban por mí, pero la verdad no me importaba, lo que yo quería era que ellos estuvieran. Sí, desgraciadamente nada sustituye el afecto, sí, ¿verdad? Desde que el bebé está gestándose en el vientre, los niños y las niñas que reciben más afecto en su cerebro generan mayores terminaciones nerviosas. Eso quiere decir que cuando el niño o la niña nazca o crezca, su cerebro va a tener mejores o diferentes capacidades al niño o la niña que no tuvo ese afecto. Entonces nada compensa ese afecto que faltó porque la persona se fue, qué sé yo. Entonces lo material nunca sustituye o no puede difícilmente sustituir el afecto que está frente a la persona. Como hijo, ¿cómo reacciono? Porque estoy viendo como la peor bestia a mis padres. Sí, lo que pasa es que en esos aspectos y en esas edades del niño o la niña no puede racionalizar todos esos elementos. ¿Ya siendo adultos? Porque yo conozco casos de jóvenes que tienen 18, 20, 20 y tantos años, casi que entrando a los 30 y miran a sus padres así. Sí, hay que darles tiempo porque, como les decía, el afecto es como un patrimonio, un activo intangible que no se puede ver ni tocar, pero tiene sus efectos positivos en el niño o la niña. Entonces hay que darle tiempo y que el padre comprenda que de repente ese resentimiento, etcétera, etcétera, todos esos aspectos negativos se fueron creando, ¿verdad? Y él, por buscar ese sueño o por la parte material, no pudo satisfacer ese afecto que, como les decía, en el cerebro, en el organismo, tiene efectos muy positivos para el desarrollo. Es muy cierto que uno de padre no nace con un manual para ser el mejor padre y cree darle todo lo mejor a sus hijos, y llegamos a veces a personas adultas, ancianos que vemos en un asilo porque sus hijos los desampararon. Los hijos, cuando tal vez llevan ese corazón negro con malas intenciones, los podemos nosotros como detectar, de uno ver el perfil de ese hijo, de uno decir, el día de mañana yo tengo que tener mucho cuidado de no dejar la escritura de mi casa a libre albedrío, porque este hijo mío lo puede agarrar y podría vender mi casa. ¿Podemos ver algún perfil como para uno tener cierta precaución en nuestros hijos? Yo creo que ahí en ese sentido se ha escrito algo, pero cada madre y cada padre tiene sus conocimientos, hace su itinerario, ¿verdad?, de las características, los pros y los contras de cada hijo o hija. Claro, ustedes al interior del hogar, ustedes saben qué hijo puede ser el bueno para administrar, ¿verdad? Pueden saber también de repente cuál puede ser el bueno cuando suceda un incidente con otro de sus hermanos. Recuerden que los hermanos pueden ser muy leales, ¿verdad? Por eso el padre, no sé si ustedes lo han escuchado antaño, que cuando ya muere o en el seno de muerte le dice, mira, te encargo a fulano, porque yo sé que vos o que usted. Entonces yo creo que cada padre, una cruz, tiene que ser un itinerario, ¿no?, de cada uno de los hijos y saber más o menos qué dejarle, qué no dejarle, o a quién dejarle o a quién
de saber tome que, ese, que como le dice dejamos tal ella, vez una cruz ahí. en la mano el negocio y que lo despilfarró de la noche Sucede a la muy mañana, frecuente, entonces sucede muy tener frecuente. precaución Es con que eso. amor no Se quita tiene- conocimiento y muchas veces los padres dicen es que es mi muchachito y no, es imposible que me haya robado y le empezás a echar la culpa a los demás cuando sí es él. Ahora, licenciada, una pregunta. ¿Se está a tiempo cuando tenemos un hijo que llegó adulto y que todavía nos sigue exigiendo dinero, que nunca quiso estudiar, que es una tarambana, que tiene un hijo con una mujer, otro hijo con Ay, qué otra mujer, desastre. y que sigue Una exigiendo y tarambana. sigue pidiendo que lo mantengan y con derecho y que llega con gritos? Se está a tiempo como padre de ponerle un alto y decirle hasta aquí y de hacerle ver y escarmentar a este hijo de que las cosas no son así. Creo que siempre hay tiempo para, como dicen, para rectificar. Y hay que poner ciertos límites, aunque sea un poco tarde. Pero creo que ese hijo, si no se le pone un stop a tiempo, va a seguir y van a venir, como dicen, consecuencias muy lamentables. Entonces creo que los padres tienen que manejar esa comunicación, tanto entre pareja o entre ellos, para poner esos altos, porque si no, como dicen algunos, el hijo se va a convertir en tirano, ¿va? Y por ahí tenemos historias muy sutiles y muy difíciles, ¿no? Como hijos, ¿cómo debemos de reaccionar? Ver a nuestros padres como enemigos, que eso no está permitido ni por Dios. De reaccionar, de no hacerlo. Exacto, porque ¿cómo debemos de intentar cambiar esto? Yo creo que hay que hacer un autoexamen, una reflexión, ¿verdad? De qué cosas, puede ser que los padres no fueron el modelo que nosotros esperábamos, ¿verdad? Pero creo que también hay que darles el derecho o el beneficio de la duda o de pensar que ellos también pueden cambiar. La autoestima nos dice eso, tenemos derecho a cambiar de opinión, ¿verdad? Que si el novio o la novia, como dicen popularmente, nos salió cachinflín, pues hay que cambiarla, pero tampoco hacerlo de la noche a la mañana. Hay que dar un compás de espera. La autoestima nos da eso de que podemos cambiar de partido político, podemos cambiar de equipo de fútbol, de preferencia religiosa, etcétera, etcétera. Pero hacerlo con tiempo en su momento y con los elementos de tiempo para rectificar y hacerlo de la mejor manera. Siempre es importante también buscar ayuda profesional, así Correcto. como al licenciado que tenemos acá. Busque esa ayuda porque si no, no va a haber manera de que pueda solucionar su problema y también mucha oración. He visto madres que han doblado rodillas por muchísimo tiempo y sus hijos han cambiado. Le agradecemos a usted su presencia. Gracias, igual. Gracias por haber estado con nosotros y usted que está en casa, ojalá que todas esas dudas que tenía, que toda esa cosita fea en su corazón haya cambiado hoy con este programa.